Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestro programa de cada viernes en la línea de la fe y yo le agradezco el favor de su preferencia. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes 10 de diciembre del año del Señor del 2021. Hoy, a unos días ya de festejar a la Reina de América, a Santa María de Guadalupe. Estamos también a punto de arrancar con el tercer domingo de Adviento de este año litúrgico, que pinta bastante interesante y que también se nos da como una oportunidad más para arreglar nuestras cosas y ponernos en paz para recibir al niño que pronto va a nacer. Recordemos que este domingo está lleno de gozo. La liturgia nos invita a vivir ese gozo, el gozo de saber que un niño nos va a nacer y va a ser nuestro Salvador. Estamos a 21 días de concluir este año y a una semana de que las posadas den inicio. También ya llega el momento de disfrutar del rico ponche, la convivencia con los amigos, aunque de lejitos todavía. Y por qué no, empezar a escoger esos detalles que queremos regalar en Navidad, que también ya está muy próxima. Pues mire usted, acabamos de celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y aprovechamos para mandar un saludo a todas las personas que festejan esa fecha, y también aprovechamos para mandar un saludo para las personas que festejan el mismo día a la Virgen de Juquila en el estado de Oaxaca, pero pues que se ha hecho muy popular también por acá, ¿no? Un saludo con afecto para todos aquellos fieles que la celebran y conmemoran. Y pues hoy tendremos un programa especial precisamente sobre María, un programa donde hablaremos un poco acerca de la veneración que le tenemos a la Madre del Salvador. Hablaremos también de la figura que representa dentro de nuestra fe y por supuesto de las advocaciones con las que se le conoce y cómo su veneración pues ha sido adoptada por más y más personas a través del tiempo. Junto con esta parte pues se hace interesante analizar un poco más a detalle el papel de suma importancia que la Madre del Salvador ha tenido y tiene, no solo en la Iglesia sino también en cada uno de nosotros, y es que ella, aparte de ser evangelizadora, pues es también madre, y la figura maternal de María creo que es algo que debemos de tomar en cuenta al momento de cuestionarnos en la veneración de las diferentes advocaciones, porque esas advocaciones precisamente pues hablan del gran amor que ella nos tiene. Ahora, estos dos aspectos de la Madre de Jesús, más su ejemplo de servicio y mansedumbre, pues hace que María sea por excelencia ejemplo de santidad. Y eso queda demostrado en todas las advocaciones que tiene, porque en cada lugar donde ella ha decidido quedarse, pues es para remediar, ayudar, dar auxilio, consuelo también. Y sin duda, pues todo eso lo hace llevando a su hijo con ella. Decía un padre hace muchos años que por consecuencia donde está María, pues está Cristo. El Papa Pablo VI nos ha dejado una exhortación apostólica conocida como Marialis Cultus, a ver si lo dije bien, donde pone de manifiesto toda la importancia que la figura de María tiene en la Iglesia también. Y como ya decíamos, no solo como madre, sino como evangelizadora y abogada en todos sus hijos o de todos sus hijos ante Dios Padre, quien la escogió desde siempre, como todos sabemos, para ser la madre de su hijo y con intercesión también ante su propio hijo, nuestro Salvador. Pues esta exhortación que vamos a ir viendo de a poco en este y otros programas, pues nos va a permitir entender un poco más todo esto, y es que considero que como católicos practicantes, o de menos como católicos, debemos de entender la participación de María en la historia de salvación y en la historia personal, desde un punto de vista casi apologético, porque tanto los hermanos separados como las sectas protestantes atacan fuertemente a María y más de las veces nosotros no somos capaces de repeler ese ataque. A veces porque no queremos meternos en problemas, a veces porque no sabemos las respuestas. Junto con eso, pues recordemos también que María participa de nuestra fe, que se ve reflejada en las profecías mesiánicas que hacen los profetas, como Isaías cuando dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
Eso lo encontramos en Isaías 7, en el 14. Y junto con esto participa también en la practicidad de la misma, cuando decide quedarse en medio de los pueblos en diferentes imágenes, tocando el corazón en la historia de cada uno de quienes tienen la gracia de haber convivido con los diferentes prodigios y milagros que todas las advocaciones de María se presentaron en América y también a través del tiempo. Y esta parte, estimado Radio Escucha, es la que se me hace muy interesante de revisar y de apreciar, porque todas las advocaciones que tiene María en América, o bueno, casi todas, se hacen se dejan ver en situaciones muy críticas y especiales, sobre todo en la época de la conquista, y algunas otras se aprecian en tiempos posteriores a la misma, como una afirmación de la fe de los pueblos. Y es que si algo necesitaban los indios de la América conquistada en esa época, sin duda, pues era una madre. Esto también se ha tomado, muchas personas o algunas personas lo toman con tintes políticos dentro de la misma conquista, pero como decíamos en otro programa, realmente pues el conquistador no necesitaba símbolos para subyugar más a los pueblos. Ya estaban bajo su dominio y el imperio español se estaba haciendo más fuerte. La subyugación a los indios pues era algo ya inherente a la conquista, pero María se hace presente en ese momento justo para dar consuelo que los indígenas no encontraban con el yugo español en la espalda, ¿no? Y las apariciones no fueron ni para acrecentar el odio del indio al español, ni para humillar al indio más de lo que ya estaba. Fue para recordarle a cada una de esas personas de ambos lados que no estaban solas, y mucho más al desprotegido, al desvalido. Le vino a recordar con la aparición, con las imágenes, que tenía una madre que velaba por ellos y que los amaba, así como amaba también al conquistador, aunque no aprobaba los métodos que usaba él mismo, ¿no? María llega a la vida del indígena para mostrarle una nueva visión del cosmos religioso y etéreo. Les muestra a su hijo, un Dios hombre, el verdadero, que no necesitaba sacrificios ni mucho menos, solo pedía amor. Y esto se lo dice, en el caso de Guadalupe, por ejemplo, se lo dice en su lengua, ¿no? En la lengua que hablaba el indio Juan Diego. Y al final el indio entiende que pues Jesús es quien le va a dar la salvación, y porque Él es todo amor, ¿no? Y esa novedad, desde mi punto de vista, abrió el camino en los corazones de los indígenas de aquella época, y ha permeado no tan solo a esos indígenas, sino a los corazones de todos los nativos de estas tierras hasta el día de hoy, porque sigue resonando fuerte en los latidos de todos aquella frase que le dijo a Juan Diego: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Madre, intercesora, abogada, evangelizadora, amiga. Hoy, damas y caballeros, hablaremos un poco más de ella, la Madre de Jesús, y trataremos de ver estos tres aspectos en toda la historia de nuestra fe, y por qué no, pues de nuestra vida cotidiana, porque ella está ahí todos los días. Lo invito, estimado redescucha, que me acompañe a hacer una oración para dar inicio con nuestro programa y empezar a platicar un poco más acerca de nuestra Madre. Yo le agradezco el deleite de su compañía y le reitero que esté escuchando su programa favorito en la línea de la fe. No se vaya, porque nosotros ya iniciamos. Vamos. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho.
y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Todos los martes a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. ¡Te esperamos! Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Mi vida hecha pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste, rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne mi vida liberaste. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida, el triunfo de la vida, la muerte está vencida, con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Diariamente este alimento santo en Cristo se convierte y sucede el milagro esperado, ser un Cristo encarnado, verlo resucitado, abrazando a sus hermanos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Ahora estoy viviendo conscientemente en ti, ahora tú estás viviendo completamente en mí. Hoy somos uno mismo, como dos enamorados, tomados de la mano, por la vida cantamos. La Eucaristía
Eucaristía es mi vida. La Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía. Mi vida es una Eucaristía. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, damita y caballero, niños y niñas, señoras y señores. Gracias de verdad por su preferencia. Y pues continuamos con su programa En la Línea de la Fe, por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Gracias por ayudarnos a compartir también este link con sus familiares y amigos. Y gracias sobre todo por darnos este espacio en su tiempo. Esperemos que la información que compartimos sea de utilidad, o por lo menos le contribuya a tener un background más fuerte acerca del conocimiento de María, que algunos exégetas le dicen Mariología, y también un poquito más acerca de nuestra fe. Y es que si usted nos acaba de sintonizar, pues estamos dedicando este programa a la plática sobre la importancia que tiene María en la vida, en nuestra fe y en las actividades de nuestra iglesia y de cada uno de nosotros. Iniciamos hablando un poco en el segmento anterior de cómo la joven nazarena ha desempeñado diferentes papeles a través de la historia de la salvación, desde aquella profecía mesiánica, ¿no?, donde se presenta como el vaso predilecto, hasta la evangelización en América, y más adelante también platicaremos de cómo influye su ejemplo de santidad en cada uno de nosotros y en la vida de todos los que somos católicos, ya sea practicantes o pasivos. Y en este segmento vamos a hablar precisamente de las advocaciones que tiene María, o por lo menos en nuestro continente, y no de todas las que hay en el mundo o de las que hay en Europa, pero sí por lo menos de las que tenemos aquí en América. Y vamos a hablar un poco de cómo esas apariciones y demostraciones de lo divino pues han llegado en un momento culmen de la historia de los pueblos indígenas, que en el primer siglo de la conquista fue de mucho dolor y sufrimiento. Pero antes de continuar con este apasionante tema, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, en la diócesis de Ecatepec, de Teotihuacán, en la diócesis de Izcalli, por supuesto, la de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros, y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todas las personas que se dedican a los banquetes y servicios de fiesta. Un saludo especial para los hermanos Girón. Sabemos que la temporada no ha sido buena, pero pues pedimos para que poco a poco la situación vaya cambiando. Sigamos adelante, no hay que desanimarse. Continuando con el tópico de este día, antes de todo tendremos que entender qué significa la palabra advocación, porque pues al final luego confundimos esto con la palabra versión, que no es para nada lo mismo. Y aunque cada imagen es diferente, todas, sin duda, todas representan a la misma mujer, al mismo niño, y todas tienen el mismo propósito: acercarnos al Cristo. Fíjese que en algún momento una persona de por acá hablaba de que las advocaciones de la Virgen son como versiones o diferentes presentaciones, pero le comentaba yo que una versión, o mejor dicho, el significado de la palabra versión, se refiere a algo que se recrea, pero con cada creación va modificando algo de la anterior y a su vez la va mejorando. Y en el caso de las advocaciones pues no es así. Por ejemplo, la guadalupana no es una versión diferente de la del Carmelo, de la Virgen del Pilar, por ejemplo, porque si fueran diferentes versiones tendrían que tener características esenciales diferentes. Lo que no sucede, todas las imágenes de la Madre de Jesús ciertamente son la Madre de Jesús, y todas se presentan con el niño, ya sea en el vientre no nato aún, o en brazos, o en el regazo, o algunas incluso hasta dormido, me parece. Esas características no cambian, por lo tanto no pueden ser diferentes versiones. Mire usted, la palabra advocación, por otro lado, se le asigna como un título. Esta palabra en su etimología tiene su origen en el latín advocatio, que es la acción y efecto de avocar, que a su vez viene del verbo advocare, que significa dar asistencia legal, donde el participio de esta palabra es advocatus, principio de la palabra abogado. Y usted y yo pues sabemos qué significa un abogado en el buen sentido de la palabra.
Luego entonces vemos que la palabra advocación quiere decir en términos religiosos protección y abogacía de un santo que es patrono de un pueblo en específico. Esta definición la pueden usted encontrar en el portal etimologiasdechile.com. Entonces bien, una vez que entendemos el significado de esta palabra, pues el panorama se empieza a despejar más y todo se vuelve un poco más claro. Vemos que cada advocación o título de María lleva el propósito de abogar por los más necesitados, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que necesitan consuelo, por aquellos que no tienen voz. María, en cada advocación, deja de manifiesto que si decide quedarse con un pueblo es para protegerlo y abogar por él ante los hombres y ante el Creador. Estas advocaciones pues se han generado en todo el globo, le decía yo, pero mayoritariamente en Europa y en América. Las advocaciones de María que se han dado en América, como mencionábamos en un principio, pues han estado relacionadas a la conquista y los siglos posteriores. Pero algunas de estas advocaciones han sido adoptadas por los pueblos, pero propiamente se han generado en Europa. Aunque de este lado del charco, María se ha hecho presente con algún prodigio entre los pueblos y estos, por ese prodigio y por otros, la han adoptado, a diferencia de las vocaciones que se toman por apariciones, digamos, como la de Fátima o Guadalupe o la misma Virgen del Pilar, ¿no? Esta advocación, por ejemplo, la del Pilar, es muy interesante porque se dio en tiempos de los apóstoles, cuando María aún estaba viva. Su historia vale la pena checarla un día que tenga tiempo, por ahí. Busque fuentes fidedignas en internet y le aseguro que va a encontrar una historia muy muy interesante. Pero en Latinoamérica, pues María se ha hecho presente de forma abundante y ha llevado consigo esas tres características que decíamos: la evangelización, el consuelo y el amor de madre, y por supuesto la intercesión. Muchas advocaciones tienen estas características, incluso algunas se van más por el consuelo, en otras se percibe más la evangelización y en otras un poco más la intercesión, pero todas cumplen con estas tres características. Hay un artículo publicado por la Universidad de Dayton en Ohio, Estados Unidos, que es una universidad mariana, donde se habla de algunas advocaciones de María y el rasgo característico de cada una de estas advocaciones, y sobre todo el impacto que dicha imagen ha dejado en las personas a las que tuvo a bien convertir en testigos de sus prodigios, está documentado en este artículo. Este documento menciona, entre otros, advocaciones como Nuestra Señora de Luján en Argentina, Nuestra Señora la Aparecida en Brasil, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba, Nuestra Señora de los Ángeles en Costa Rica, Nuestra Señora de Suyapa en Honduras, Nuestra Señora del Rosario en Guatemala, la Virgen de los 33 en Uruguay. Esa está muy interesante, esta historia. La Inmaculada Concepción en Estados Unidos y Canadá, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé en Paraguay también, la Virgen de la Paz en San Miguel, El Salvador, la Virgen de Copacabana en Bolivia, la Virgen del Carmen en Maipú, Chile, también ahí hay una historia interesante, Santa María la Antigua en Panamá, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Viejo, patrona de Nicaragua, Nuestra Señora de Guadalupe, obviamente patrona de México y emperatriz de toda América y las Filipinas, Nuestra Señora de Altagracia en Santo Domingo, Nuestra Señora del Rosario en Lima, la Divina Pastora de Santa Rosa en Barquisimeto en Venezuela, Nuestra Señora del Quinche en Ecuador, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y Nuestra Señora de la Chiquinquirá en Colombia, y Nuestra Señora de la Providencia en Puerto Rico. Ahora, como le decía yo, la mayoría de estas advocaciones se han caracterizado por su intervención para la resolución de algo, por haber obrado prodigios en favor de la población donde está presente la imagen. Se me hace muy curioso que algunas de estas imágenes la Virgen haya manifestado su voluntad de quedarse ahí o de quedarse en ese lugar, utilizando el prodigio del desafío de la gravedad y las leyes físicas. Algunas de estas narraciones de las advocaciones que le acabo de mencionar dicen que la imagen manifestaba su voluntad de quedarse en ese lugar, convirtiéndose en algo muy pesado, aunque la imagen fuera muy pequeña. Esta imagen se hacía tan pesada, pero tan pesada que no se podía mover, lo que les indicaba a los locales pues que ella se quería quedar ahí. Los padres Javier y Antonio, quienes escribieron este artículo en la Universidad de Dayton, le decía, hacen una comparación de la Virgen de Coromoto con la guadalupana, por ejemplo, que manifiesta su obra en milagros específicos. Mientras que Guadalupe se encarga de curar al tío de Juan Diego, bueno,
Dios a través de ella lo cura. La de Coromoto intercede para que Dios obre el milagro en el cacique del mismo nombre, Coromoto, que pide el bautismo y con ello le abre la puerta a la evangelización de su pueblo, que se había resistido hasta ese momento. En otras advocaciones se ha visto la intercesión por causas sociales, como en Chile o en Uruguay, le decía yo, ya está en Guatemala, ¿no? Y en algunos casos María ha sido estandarte de la libertad que en ese momento buscaban los pueblos, y siempre brindando su amor y consuelo de madre. Por ejemplo, con el caso de Nuestra Señora de los Ángeles o de la Virgen Mulata en Costa Rica, que con su obra pudo unificar las razas de la América mestiza que estaban haciendo. Mire usted, hay otras advocaciones, pero todas, como le decía, tienen la consigna de mostrar el amor del Padre manifestado a los hombres en María y en su Hijo, abrir los corazones para la evangelización y brindarse como madre a todos los que quieran adoptarla. Y es que esto es una realidad que hablaremos en otro segmento, pero en el siguiente segmento, si me lo permite, vamos a intentar entender por qué María ha penetrado profundo los corazones de los pueblos donde ha puesto sus pies. Por el momento, ¿qué le parece si vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No se vaya, que ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre contigo. Un programa hecho para ti.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias por su preferencia. Está usted escuchando su programa favorito En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Yo soy su amigo y servidor Juan Valdés y vamos a continuar con toda esta charla que estamos teniendo tan amena acerca de nuestra Madre María. Aprovecho para recordarle que pues seguimos en pandemia, aunque también quiero compartirle que pues da gusto ver que muchos pues ya hemos hecho conciencia sobre esto y seguimos usando los implementos como el gel antibacterial, el cubreboca, a pesar de que ya estamos en verdad, ¿no? Y es que pues ciertamente ya se hizo costumbre, pero la realidad es que no debemos de dejar de usarlos por muchas razones, así que pues le pido que haga lo propio. También le pido que se abrigue, ya las temperaturas están bajando de forma dramática y considerable, hay que tomar eso en cuenta y pues no hay que arriesgarse. Finalmente, otra recomendación también, en base a este asunto de la pandemia, pues le pediría que si quiere ir a la Basílica en este 12 de diciembre, hágalo en días donde no haya tanta aglomeración de personas, mejor dicho en este diciembre, no precisamente el 12, sabemos que el 12 lo podemos festejar en casa con la familia, rezando un rosario, pero de preferencia le digo, si va a ir, hágalo en días donde no haya tanta aglomeración de personas y lleve con usted todos los implementos de sanidad. Por favor, cuídese mucho. Acuérdese que si se cuida usted, nos cuida a todos. Y bueno, continuando con esta charla sobre María, hay un aspecto que considero que tiene mucha importancia y que ha sido fundamental para lograr la adopción de María en todos los pueblos, y este efecto que es llamado inculturización. Lo tratan también en el documento que le mencionaba de la Universidad de Dayton, en el que le comentaba yo en el segmento anterior. Y como no quiero decir palabras que no vayan a definir lo que se quiere decir, pues me permito compartirle textualmente lo que los padres Javier y Antonio describen como inculturación en este documento. Dice así: hablar de antropología cristiana, cuando se toca el tema de la devoción mariana, significa hablar del proceso de la inculturación de la fe. Juan Pablo II, en la carta encíclica Slavorum Apostoli, la define de la siguiente manera: la inculturación es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y a la vez la introducción de éstas en la vida de la Iglesia. La presencia de la figura femenina de María se relaciona con los contenidos evangélicos y se expresa con los términos culturales. Por eso se le puede entender como el encuentro entre palabra, cultura y situación humana. San Pablo intentó realizar una inculturación en el Areópago de Atenas, lo encuentra en Hechos 17, 19, 34, y adaptó la predicación de la revelación a la realidad de la búsqueda de la verdad de los griegos. Toda inculturación es parte de un proceso evangelizador que implica una purificación y un proceso permanente. Podemos entender mejor ahora lo que es la inculturación de la figura de la bienaventurada María en los diversos pueblos de la tierra. María se adapta a cada lugar en su lenguaje, su raza, su vestidura, en todo, menos en el pecado. Ella hace entender lo que quiere transmitir en el lenguaje y mentalidad de cada pueblo donde interviene. Inculturación significa entrar en la cultura, inculturare, ponerse dentro de la cultura de un pueblo. La cultura no es cualquier cosa, es el ambiente propio donde se vive, se comunica, se expresa todo un pueblo, abarca todos los aspectos de la vida humana hasta la forma de comer, de relacionarse entre personas como familia, etc. Se puede definir como el itinerario de un pueblo hacia los planes salvíficos de Dios Amor manifestados en Cristo. El proceso histórico-social de los pueblos se mantiene dentro de esa cultura y evoluciona dentro de ella. Lo trascendental penetra las culturas y las va llevando a la plenitud de la gracia, sin perder su propia personalidad cultural. Los pueblos reconocen en el fondo esa salvación propuesta desde fuera de ellos mismos, que viene de lo alto, pero al mismo tiempo la adoptan de tal manera que se transforma en una identidad cultural, antropológica, social, religiosa propia de ellos. De esa manera, la fe queda dentro del dinamismo de los pueblos y su búsqueda de la salvación verdadera como un elemento fundamental que les va ayudando a lo largo de su historia a ir hacia Dios y convertir esa historia en historia de la salvación, de la redención y no simplemente en su historia del mundo. El ejemplo del pueblo azteca, que cada día sacrificaba al sol seres humanos y les ofrecía el corazón palpitante para que siguiera la vida. La Virgen María, que en esta advocación se llama Guadalupe,
Les dice en su idioma que ya no hagan ese sacrificio, que ella le va a ofrecer a Dios el corazón de su hijo y que con esa ofrenda ya es suficiente para satisfacer a Dios. Después de esto, los aztecas dejaron de realizar estos sacrificios humanos. La Virgen María entró de tal manera en la identidad del pueblo mexicano que incluso se dice comúnmente que antes de mexicano se es guadalupano, y sabemos lo que implica para ellos ser mexicanos, su fuerte cultura e identidad como pueblo y país. La Virgen María habló en náhuatl, el idioma del indio Juan Diego, ahora San Juan Diego, y sus rasgos son mestizos, como la mezcla que iba a ser el pueblo mexicano, anunciando así la unión de los pueblos en un pueblo futuro donde el Dios verdadero iba a estar presente en la cultura de ese pueblo. Lo mismo podemos decir de la Coromoto, aunque con menos detalles precisos. Sin embargo, la Virgen se aparece y motiva a los indígenas hablándoles seguramente en su propio lenguaje, para que vayan donde los blancos, el otro pueblo, a recibir algo que los iba a salvar, agua en la cabeza, el bautismo, para ir al cielo. El mensaje se centra en el sacramento de iniciación que da el sentido real de la pertenencia. El envío significa el entrar en la fe cristiana por gracia de Dios, gracia que se revela a todos los habitantes de la tierra para transformarlos del ser solamente pueblo natural y humano en pueblo de Dios, en especial con las apariciones coromotanas en Venezuela, caminando hacia la casa del Padre, al insertarse providencialmente dentro de cada cultura el elemento de la fe en Cristo, que como Hijo de Dios entrega a su madre para que todos puedan ser hijos y hermanos igual que Él. Se adquiere la conciencia histórica de que hay alguien fuera del yo, que ama y que da su vida por todos, por lo cual va a llegar la verdadera salvación. El mensaje tiene vigencia actual sobre la importancia del proceso de renovación de la fe, porque el drama teológico de la incredulidad se sigue viviendo, entre la tendencia a permanecer en sí mismo autosuficiente y el descubrir la verdad profunda de la gracia. Quien va a vencer el mal es el Mesías, quien dio su vida en la cruz para salvar a todos los pueblos, a todas las culturas, incluso la venezolana. El drama de salvación arranca concretamente en la historia del cacique Coromoto, quien rechaza la fe en Dios, pero al final de su vida una serpiente lo muerde y antes de morir pide ser bautizado e invita a todos a hacer lo mismo. Cuando llega el momento final de enfrentarse a esa realidad radical en la cual tenemos que reconocer que no somos dioses, el cacique reacciona o saca fuera algo que ya iba madurando desde hace muchos años y llega a confiar en aquel mensaje de la bella señora para salvarse, entregándose a alguien fuera de sí mismo y recibiendo la gracia de Cristo. Este aspecto del cacique Coromoto tiene un significado importante para la antropología del venezolano. Hay que profundizar para descubrir cómo la gente está rechazando la fe y al mismo tiempo la está buscando. Un pueblo en el fondo fuerte, aunque parezca suave, que aparentemente está aceptando las cosas de Dios, pero en el fondo se revela a ellas, pero no lo demuestra mucho. El descubrir finamente el proceso de inculturación en Venezuela nos va a ayudar a la evangelización con María, puesto que ella está inscrita en el comienzo de nuestra historia de salvación como pueblo, y esto debe tener un significado profundo e importante. Ella de hecho es la patrona nacional bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Los pueblos amerindios tienen una antropología con tendencia hacia lo matriarcal. Esto es evidente en Venezuela. Se han hallado muchas veces en diversos lugares de Venezuela las estatuillas de deidades femeninas, lo cual implica una estructura antropológica donde la mujer es el centro de la familia. Lo femenino es lo máximo de la sociedad. Las familias giran alrededor de la madre. Lo que ella diga es casi incuestionable, mientras que el padre tiene una menor importancia en este tipo de antropología social. La inculturación de lo mariano tiene por lo tanto una importancia fundamental. Está ligado a lo profundo de las raíces de nuestro pueblo, a sus raíces ancestrales, no solamente las raíces que vinieron de Europa, sino también, y sobre todo, las que provienen de aquí, de las culturas indígenas autóctonas, mayoritariamente matriarcales, además de las africanas que se les unieron, que también son muchas veces matriarcales. El libro del Génesis nos narra el comienzo de la historia de salvación con la figura de una pareja, Adán y Eva, y apunta a la figura de un nuevo Adán, Cristo, el Mesías que pisará la cabeza del demonio, pero además a una mujer que estará unida a él, porque habla de tu descendencia, por lo cual se refiere también en lenguaje bíblico escatológico a la figura de María, la nueva Eva, la madre del Mesías. La inculturación de María representa algo central y fundamental en la historia de la salvación de nuestros pueblos, que está ligado a su origen bíblico y donde la figura femenina está ayudando en la obra de la redención, la nueva creación, el nuevo Adán en el nacimiento, el crecimiento y la maduración de la Iglesia hacia su pleroma definitivo.
Considero todo lo anterior, pues queda más que claro el poder de la presencia de la Madre del Salvador al llegar al núcleo de cada persona, su cultura. Este documento, como le digo, fue escrito por el padre Javier Antonio en la Universidad de Dayton, en Ohio. Lo puede usted encontrar también si lo busca así tal cual, Universidad Dayton con Y, y ahí viene una sección donde están todos los artículos, ahí lo puede usted analizar. Con esto, ¿qué le parece si nos quedamos un poquito para analizar esta parte de la inculturación, que desde mi punto de vista es un tema bien importante, sobre todo cuando se habla acerca de que la cultura es lo que somos, la cultura es nuestra vida, nuestra esencia, y cómo llega María a mezclarse, a integrarse en esa cultura para que nosotros podamos adoptarla. Y precisamente acerca de esta adopción es de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento. Mientras tanto, yo lo invito a que vayamos a un corte musical y enseguida regresamos. No se vaya, yo soy Juan Valdez y ustedes escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarle a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, En la Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
Gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, estimada amiga. Entramos ya en el segmento final del programa del día de hoy, viernes 10 de diciembre del año del Señor del 2021. Gracias por su preferencia y gracias por compartir este link también con sus amigos y familiares, por hacer un poco más interesante este tema. Recordemos que la sinergia que se provoca cuando se comparte algo, pues siempre va a ser muy, muy fructífera. Le quiero recordar nuestros canales de comunicación, nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com, así como las diferentes opciones de texto que nos pueden enviar en las redes sociales por las cuales se transmite este programa, como YouTube y Facebook. Y le recuerdo que también pues ya estamos en Spotify, si usted así lo prefiere. Y pues vamos a continuar con este tema sobre María, nuestra madre y madre de todos. Y es precisamente ese aspecto el que vamos a explorar en este segmento, el aspecto maternal de María. Y cómo el hecho de ser nuestra madre espiritual va a cambiar el entendimiento de toda la historia de la salvación. En este contexto, quiero comentarle que, aparte de la inculturación que hace María en los pueblos, también hay una relación de adopción, no de ella hacia nosotros, sino de nosotros hacia ella. Y creo que este vínculo es mucho más fuerte porque sin duda surge de la necesidad que tenemos los hombres de sentirnos amados y protegidos, el vínculo de adoptarla como madre. La maternidad de María hacia los hombres es una petición del mismo Cristo en la cruz, cuando en la persona de Juan nos pone en sus manos y dice: madre, pues he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Sin duda, una herencia sublime y un gesto de caridad enorme hacia los hombres, y María, siendo la humilde sierva del Señor, obedece sin ser un mandato, ¿no? Y a ejemplo de su maestro y del Padre mismo, respeta la decisión del ser humano de adoptarla a ella como su madre. Y esto, insisto, pues es un poco más complejo, ¿no? Ella nos tiene por hijos ciertos. La pregunta es, ¿nosotros la tenemos como madre? Ella nos adoptó en la persona de Juan aquel viernes al pie de la cruz. Nosotros, ¿cuándo la adoptamos? Aquí, estimado amigo, querida amiga, es donde quiero hacer énfasis en la actitud que muchos católicos tomamos en referencia a María. Y es que es una realidad que más de uno la tenemos como la madre de Cristo, pero no como nuestra madre. Y son dos cosas diferentes, porque la importancia que tiene como madre del Salvador es algo inherente a María. Así fue desde siempre. Y en el orden de las cosas, pues su veneración como madre de Cristo debe de ir con la firme intención de que esa veneración se convierta en adoración y glorificación para el Hijo, y obviamente para el Padre, porque eso es lo que hace ella, es servidora fiel de su Hijo y del Creador que lleva los corazones de los hombres al mismo Padre. Esto queda muy de manifiesto en el documento de Pablo VI, en el Marial Discultus que le mencionaba al principio, donde expresa que los actos de piedad y de veneración hacia María no deben sustituir el memorial de Cristo, es decir, la Eucaristía, dado que ella eleva las oraciones al Padre dentro de la misma. Luego entonces estos ritos enriquecen y complementan la Eucaristía, pero no la pueden sustituir. Todo lo anterior, estimado radioescucha, es con el único propósito de entender que la relación eclesial con María no debe, insisto, sustituir la relación con el Cristo. Al contrario, ella debe ser el vehículo que nos lleve a su Hijo. Por desgracia, muchos católicos no entendemos esa parte y anteponemos la imagen de María a la imagen de su Hijo. Y eso también tiene una connotación cultural, pues es nuestra forma de ver en María a una madre. Antes de la pandemia, recordemos que las ermitas rebosaban de flores y se hacían mañanitas guadalupanas que terminaban, o empezaban, según sea el caso, con borracheras y desmanes, ¿no? Porque el 12 todos somos guadalupanos, aun cuando sean incluso protestantes, ¿no? Y lo mismo vemos el 10 de mayo, flores y mañanitas, pasteles y festejos, ¿no? Los panteones están a reventar de flores. Pero en la relación cotidiana con la madre, pues vale poca cosa, ¿no? Vale poco porque hacemos todo lo habido y por haber, menos aquello que no haga sufrir a la madre. Por eso le comento que es algo cultural, porque lo mismo sucede con los festejos a María. Muchas personas que festejan alguna advocación mariana, permítame decirlo, no se paran en la iglesia más que el día en que le hacen su misa.
y mucho menos entienden cuál es la labor de la Virgen en la vida del hombre y en la vida propia, que finalmente es mostrarnos a Cristo. Aunque a veces creo que esa parte, más que cultural, es ya por convicción y por conveniencia. Todos tenemos una imagen de la advocación, de alguna advocación de María, pero pocos tenemos la palabra de Dios en el centro de la casa y de la vida, porque quizá también tenemos una idea errónea de lo que es esa palabra y asociamos esa idea a la idea que tenemos de la iglesia. Ahora, si tenemos esta mala percepción de la iglesia y de la palabra, o si no la entendemos y luego pedimos los favores de la Virgen, pues se hace sumamente contradictorio, porque en el mismo documento de Pablo VI menciona una y otra, es decir, la iglesia y María son madre de Cristo, pero ninguna de ellas engendra todo el cuerpo sin la otra. Percibir finalmente de modo más evidente que la acción de la iglesia en el mundo es como una prolongación de la solicitud de María. Entonces, pues, si tenemos una filiación a cualquier advocación mariana, ésta se consolidará y se hará real y verdadera cuando por ella conozcamos al Hijo y lo glorifiquemos. Pero eso no va a suceder si no nos dejamos guiar por el Espíritu, el mismo Espíritu que reposa sobre María y que a su luz le dio a la joven Nazarena toda la fuerza necesaria para los eventos venideros. Es decir, María es el repositorio de todas las gracias y dones del Espíritu Santo. Y si nos dejamos guiar por ella, seguro llegaremos a Cristo y con Él al Padre. Pero lo anterior, todo lo anterior, no va a suceder si no somos capaces de ver en ella a una madre. Es decir, si no somos capaces de adoptarla filialmente como nuestra madre espiritual. Y aquí cabría revisar el concepto que tenemos de madre, precisamente. Sí, todos sabemos que una madre pues es un ser que da todo por sus hijos, que les da protección y cariño, comprensión, consuelo, intercede con el papá cuando la llegamos a regar, etc. Pero también tiene otras características implícitas en los hijos hacia la madre, como por ejemplo la obediencia, la mansedumbre ante ella, respeto hacia su persona y casi cumplir todo lo que ella dice. Entonces, si ese concepto lo aplicamos con la madre natural que tenemos, deberíamos de aplicarlo con la madre espiritual que es María. Y dentro de esa obediencia, que implica por ser hijos de María, debemos de presentar, pues es la de escuchar sus palabras, o las palabras que dijo en Caná, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Ese es un mandato que deberíamos de obedecer. Y ese mandato precisamente pues es de nuestra madre, que deberíamos de cuidar y de cumplir. Y sabemos que lo que pide Cristo es cumplir la voluntad del Padre. Es decir, si María nos dice que hagamos lo que nos dice Cristo, Cristo nos dice, bueno, cumple la voluntad del Padre. Nada más. Y eso considero que es donde empieza el problema. O mejor dicho, donde está todo el problema. Pues es que somos unos hijos desobedientes, ¿no? No escuchamos esa voz, o si la escuchamos, nos hacemos como que no. Y mientras tanto entretenemos a María con las mañanitas y los festejos para que se le olvide. Y luego que pase el 12 o la fiesta de la patrona, pues ya no nos acercamos, ¿no? Digo, me queda bien claro que no todos somos así. Que hay personas devotas de la Virgen y fieles seguidores de Cristo, pero para aquellos que no, pues creo que cada año que festejamos, por ejemplo, a la Guadalupana, es un buen momento para cambiar y empezar a escuchar su voz, pero sobre todo a obedecerla. Desde mi perspectiva, la veneración a María considero que es un reflejo de nuestra humanidad que vale la pena conservar. Pero no podemos ni debemos sustituir en nuestra vida la Eucaristía, que representa el culmen de la historia de la salvación. Porque al final el rezo del Ángelus o del Rosario, por ejemplo, que es una devoción mariana, nos va a acercar más como hijos. Pero el objetivo final debe ser Cristo. No podemos ni debemos, insisto, darle el mismo valor de la misa al Rosario. No porque no lo tenga, de hecho la Iglesia promueve el rezo del Ángelus y del Rosario, pero debemos de entender que la Eucaristía es la fiesta donde María también participa, y participa en todos los sentidos. Recordemos que ella dio luz al Cordero, vivió con él su pasión, fue discípula fiel, escuchó su palabra, hizo lo que él decía, y después de la resurrección ella estaba en medio de los discípulos. No debemos de apartar a María de la Iglesia, ni la Iglesia de María, mucho menos de Jesús. Después de todo lo que platicamos en este programa, pues me gustaría que nos lleváramos estas ideas. María es evangelizadora, hay que abrirle el corazón.
intercesora, hay que acercarnos a ella para pedirle, y es madre, la madre que nos escucha y nos va a dar consuelo siempre, y en ese orden, porque la llenaremos de gozo cuando, le decía yo, abramos nuestro corazón a la palabra, y más dichosa se va a poner cuando vea que la estamos aplicando en nuestra vida, y por defecto, en la vida de los demás, sin olvidar que todo su amor y comprensión de madre siempre van a estar con nosotros. Ojalá que así sea. Bueno, pues por el día de hoy hemos llegado al final de nuestra emisión, y como en cada emisión, pues no nos podemos ir sin antes agradecer a todo el equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis encargado de esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo, junto con ello a nuestras voces en off, a Gustavo Pérez, a Lupita Martínez, a Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Dani Larrecendis, al Ministerio de Música de la Zona por su contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor El Generito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174-PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Soy la semilla que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy claro de sal, antorcha que ha de alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy espiga que empieza a ganar. Soy aguijón y raíz a la vez, espinos que voy a enviar. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con nosotros estoy. Soy la
nosotros son fuego y savia que viene a traer nuestra ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa de pan. Una ciudad no se puede esconder ni los nombres se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre dirán. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.